Buenas con todos, mi nombre es Johan Tuárez y les voy a explicar acerca del código del proyecto del laboratorio de señales y sistemas. Primeramente comenzaremos con el archivo infovoces, comenzando con la recolección del primer audio que consta del primer estudiante. Después de eso leemos el archivo y nos devuelve los datos muestreados y una frecuencia de muestreo. Luego de eso creamos un vector con los datos ya obtenidos anteriormente para luego simplemente graficarlos. Agregamos los respectivos títulos a los ejes X y Y, activamos las rejillas si es que queremos y ponemos un subblog para el segundo gráfico. Volvemos a leer el audio nuevamente y con esta función vamos a medir la longitud del audio. Con esta función de aquí, export, lo que hacemos es rellenar la señal que pasa por la transformada Fourier. Con esto de aquí, lo que hacemos es hacer la transformada Fourier con la función FFT del audio 1 y de su longitud. Después, con esta función, creamos un vector que va a ser el intervalo de la señal que vamos a graficar. Después de eso ponemos un blog con todos los datos que ya hemos obtenido anteriormente a partir de esa parte para graficar y procedemos a hacer la gráfica en función de la frecuencia del primer audio. Todo esto de aquí se repite para el segundo audio constituido para el estudiante Daniel Fajardo. Como podemos observar, aquí vamos a observar lo que vamos a ver la gráfica del primer audio en el Ahora les voy a explicar acerca del archivo suma de audios. En este archivo lo que hacemos primeramente es recolectar los audios del primer y segundo estudiante y almacenarlo en una variable. Luego obtenemos su información con la función audioRead para obtener los datos muestreados y una frecuencia de muestreo para ambos casos. Luego creamos vectores con los datos ya obtenidos anteriormente para el primer y segundo estudiante. Luego de esto obtenemos el mínimo valor de la longitud de los audios con esta función min y podemos ver que utilizamos la función length para medir la longitud del primer audio y del segundo audio de los datos obtenidos anteriormente en esta parte. Luego lo que hacemos es coger y multiplicar ese valor por 0.10, como podemos observar aquí. Luego de eso, en esta función lo que hacemos es sumar dos vectores de la longitud de los audios. Con esta función lo que hacemos es reproducir el audio de la suma con la frecuencia de muestreo. A partir de esto procedemos a graficar la suma de los audios con el plot y la función que vamos a graficar es la suma de audios, que la podemos ver aquí, que son los dos vectores sumados. Ponemos las respectivas variables, suma de los dos audios, los títulos para los ejes X y Y pasamos a la segunda gráfica en la que vamos a coger con esta función a medir la longitud de la suma total de los audios. Con esto rellenamos la señal que pasa por la transformada de Fourier y, como la parte anterior, sacamos su transformada de Fourier con la función FFT de la suma de audios y su longitud. Definimos la frecuencia de muestreo que podemos ver aquí y creamos el vector en base a la frecuencia de muestreo. Luego de eso procedemos A continuación vamos a detallar lo del filtro que hemos implementado en esta parte del proyecto.
el filtro es el paso alto. Pues comenzamos con la lectura del audio con la función audio read. Leemos el audio de la suma de los dos audios con una frecuencia de 3000 Hz. Además hacemos uso de la función border para aplicar el filtro que ya antes mencionado, el filtro a paso alto, con la frecuencia que obtuvimos al leerlo, y especificando si es alto ponemos high. Además usamos la función frequency para mostrar esta función, o sea, en respuesta a tener una respuesta en frecuencia. Ya teniendo la señal filtrada, vamos a reproducirla para tener una idea de lo que se ha obtenido. Vamos a guardarla en un nuevo audio llamado filtro paso alto con la señal ya filtrada y la frecuencia obtenida anteriormente. Además vamos a hacer el debido análisis con las siguientes gráficas: la gráfica amplitud versus tiempo, la gráfica frecuencia versus magnitud, que vamos a ir viendo más adelante. La gráfica amplitud versus tiempo la obtenemos tranquilamente con los datos ya dados aquí: longitud, vector tiempo y el periodo. Para aplicar la función magnitud frecuencia del espectro de la señal YT, vamos a tener que hacer uso de la función de la transformada de Fourier de MATLAB, haciendo también que los coeficientes de la transformada de Fourier sean 2 elevado a la 16ª. A continuación también vamos a hacer el gráfico de la recuperación del audio en función de la frecuencia y el factor de frecuencia, magnitud versus frecuencia, así como ya lo hicimos anteriormente en las primeras líneas ya antes explicadas. Finalmente ya tenemos todas las gráficas aquí poco a poco dadas. Tenemos las señales, el espectro, función de su magnitud, la amplitud versus tiempo, frecuencia. Y eso ha sido todo en este video. Muchas gracias.